Ya estamos de vuelta con las noticias del día y más Ciudadano ADN por la 91.7. Estamos en pleno invierno ya, una época del año en que nosotros nos reímos. A veces decimos, oh, llueve, se corta la luz. Ah, hay viento, se corta la luz. Pero a veces no se trata solo de las condiciones climáticas, a veces se trata también, bueno, de errores humanos, lo vimos en el verano, pero también a propósito, por ejemplo, del racionamiento, que es un fantasma que se nos acerca en nuestro país, no solo de agua, también de la energía eléctrica. Y queremos hablar a propósito de esto, ¿qué pasa si estamos de verdad ahí al borde? Porque muchas veces se dice que además los recursos naturales ya como que los gastamos, entonces necesitamos entender esta situación. Sí, pues y para eso estamos con Héctor Chávez, que es doctor académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile. Te preguntaba fuera de micrófono, Héctor, y tú eres ingeniero civil en electricidad, ¿cierto? Exactamente. Eres experto en electricidad. Sí. Sí, pues, ¿y cómo ves tú y cómo estás proyectando esto que se viene ahora, que es un racionamiento? ¿Qué es un racionamiento eléctrico? Si lo puedes explicar en palabras simples y no eléctricas. Bueno, primero que todo, buen día, muy Hola, Héctor. agradecido la invitación. Racionamiento significa que el suministro energético primario que abastece el sistema eléctrico no es suficiente y básicamente hay que cortar la electricidad en alguna parte porque no alcanza. Ajá. Hubo racionamientos, por ejemplo, en los 90, sí, ¿se recuerdan? Hubo una sequía exactamente. Y hubo un problema ahí de infraestructura y tuvimos, o sea, no es que se cortó la luz de manera introspectiva y no nos dimos cuenta, sino que la autoridad dijo, oye, mira, en esta hora no va a haber electricidad y de alguna forma se fueron repartiendo el apagón. A eso se refiere racionamiento, que no hay un recurso primario, puede ser agua en ese caso, puede ser petróleo, gas natural, carbón que se exporta, que no se hace suficiente para poder generar la electricidad en el momento en que se requiere. Y Chile en este momento está pasando por eso. O sea, hay momentos en que no vamos a tener energía. O sea, en este minuto la infraestructura que genera electricidad es largamente más grande que la cantidad de energía máxima que uno está requiriendo. Entonces, hablemos de números, no sé, estamos hablando de 34.000 megawatts de capacidad instalada de generación con respecto a 11, 12.000 megawatts que se requieren en los momentos peak. Héctor, pero ¿y qué incidencia tiene el trabajo que se está haciendo y que tanto se valora por la mirada sostenible de utilizar la energía eólica, la energía solar, la energía hídrica? Claro, no más precisar porque, bueno, se han registrado hartas opiniones sobre racionamiento. Se usó la palabra racionamiento para referirse a una situación que ocurrió a principios de esta semana, ¿no? Ah, claro. Y fue que una línea de transmisión por una condición climática dejó de funcionar. De hecho, esa línea todavía no funciona en su totalidad. Usualmente las líneas de transmisión tienen como dos sets de cables, dos circuitos. ¿Ya? Y en este minuto hay uno solo de ellos que está funcionando. Entonces, pero ¿qué pasa? Pero eso no es razonamiento, pues una falla técnica, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que cuando uno dice, bueno, el sistema eléctrico tiene todos estos recursos, no es que estén todos estos recursos puestos en Santiago o puestos en un lugar, están esparcidos. Sí. Y nosotros dependemos de, por ejemplo, en momentos críticos, traer energía del norte hacia el centro para poder abastecer la demanda del centro, digamos de Santiago. Sí. Estamos aquí en Santiago. ¿No? Donde hay más concentración de gente allá, ¿no? Donde hay más concentración de industria, gente. Exactamente. Entonces, la indisponibilidad de esta línea impidió de que ese recurso que estaba en el norte se pudiera traer al centro. Entonces, ¿qué pasó? Que en este caso el que está encargado de esto, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, tuvo que prender, digamos, recursos que estaban en el centro y que usualmente no se prenden porque en realidad tenemos recursos más baratos en el norte. Y el supuesto racionamiento se entendió como la necesidad de prender estos recursos porque no se podían traer los del norte para poder satisfacer la demanda de esta semana que particularmente fue alta por las bajas temperaturas. ¿Y qué recursos encendiste en Santiago, en la zona central? Por ejemplo, obviamente el sistema eléctrico funciona por orden de mérito económico. Uno trata de usar lo más barato y tener lo más caro. Lo más caro en el sistema eléctrico es el petróleo, es la combustión interna para producir electricidad y eso se prendió, ¿cierto?, en estos días para poder satisfacer la demanda. Como un sistema, dices tú. Claro, entonces la gente lo vio esto como, oye, mira, están prendiendo el petróleo, significa que ya estamos como en el borde de no tener nada.
cosa que sí es cierta, pero dado de que había una línea, en este caso, que estaba sufriendo un problema técnico que tuvo que interrumpirse un rato, que de hecho todavía no se restablece su operación Ese completa. punto, esa línea, perdona, Sandra, ¿dónde está esa línea con falla en este momento? Nueva Cardones, Polpaico. Es la misma que cayó en el verano. Claro. ¿Cierto? Y cuando hablamos de línea estamos hablando de cables gruesos, ¿cierto? En efecto. Gigante. Claro. ¿Puedes describir cuánto es el diámetro de un cable de electricidad? O sea, estamos hablando de... De cobre, por supuesto. O sea, los milímetros cuadrados, no, pero no sé, unos 10 centímetros. 10 centímetros, Cosa. son unas cosas gigantes de cobre, ¿cierto? Claro, y pesadísimas. Es cosa de ver las torres que los sustentan ahí en la carretera. Usualmente uno de estas estructuras medianamente grandes que tienen que traerla en un helicóptero para montarlas. Son Que se guatean, por supuesto, y por eso la capacidad de las torres para poder sostenerla, ¿no? Ya, entonces, ese cableado, ¿de cuántos kilómetros es que está con falla? Estamos hablando de por lo menos unos 300 kilómetros. Es grande. Sí, harto. Es como ir de Antofagasta a Calama, es larguísimo. Sí. Por eso, ¿cómo se recupera eso? ¿Cómo? Bueno, en este momento el problema que se tiene es que hay una falla estructural en una torre, en una línea. Y justamente ese lugar geográfico es como bien difícil de llegar. Entonces, Claro. por eso se ha demorado un poco el restablecer este segundo circuito. ¿Y esas fallas obedecen a falta de mantenimiento? En este caso obedeció a que hubo una condición climática bien extrema en ese sector y bueno, son cuestiones que pasan. Y bueno, yo diría el mensaje que tenemos que recibir de eso es que estas condiciones climáticas como así extraordinarias van a empezar a ocurrir más seguido, frecuentemente por el cambio climático. Entonces, en realidad, esto lo vamos a estar conversando continuamente en el tiempo y en realidad lo que uno debe esperar es que en evidencia de eso empecemos a preguntarnos qué hacer. Héctor, y entendiendo que tenemos un país súper largo, que tiene una geografía además compleja, tenemos el sistema interconectado del norte, el sistema interconectado central, que es el más largo, Aysén y Magallanes. ¿No se pueden subdividir y haber más chiquititos para cuando haya un corte, a lo mejor, estoy pensando desde la ignorancia absoluta, afecta a menos cantidad de personas? Claro, o sea, en operación normal, digámoslo así, la tendencia mundial, más allá de yo explicarle, ¿cierto? ¿Por qué? Pero la tendencia mundial y la evidencia es que los sistemas se interconectan porque es más barato operarlos así y es más seguro operarlos así. Eso es una cuestión técnica. Como les digo, no quiero entrar en explicación y cosas, pero Europa, por ejemplo, a principios de este año, agregó gente interconectándose, agregó Estonia, Letonia y Lituania. Entonces uno piensa, nomás para que ese fantasma quede ya de plano fuera de la discusión. Esos países se interconectaron a Europa y Europa se interconectó a ellos porque esa es la manera más eficiente de operar un sistema eléctrico. Ahora, en emergencia, obviamente que hay planes de contra contingencias extremas y en ese sentido el norte y el sur pueden operar de manera autónoma no habiendo nada entre ellos. Esas eventualidades han ocurrido en el pasado. O sea, han habido situaciones de emergencia, por ejemplo, que hubo una falla de un tipo y el enlace entre las dos regiones se cortó. Y el sistema, obviamente con algunos consumos se han tenido que usualmente pasa eso, que algunas partes del sistema quedan sin suministro, pero el sistema de manera cohesionada sigue operando y es mucho más fácil a partir de eso poder restablecer el suministro en el resto. Claro. Pero, por ejemplo, las regiones en este sistema interconectado central, digamos, Son muchas. hablemos del grande. Sí, claro. el que es más largo. Pero cada región, me imagino que tiene algún sistema de seguridad de emergencia, ¿no? Si se cae, por ejemplo, la electricidad en la región de Antofagasta, ¿cierto? Yo supongo que la termoeléctrica de Tocopilla, ¿cierto?, que funciona con carboncillo, va a generar no solo a Codelco la energía para las faenas mineras, sino que va a saltar también para alimentar las ciudades. ¿Funciona así un poco la forma de pensar? En realidad no. Nosotros podemos pensar en regiones del sistema que pudieran operar de manera autónoma, pero esas regiones del sistema estamos hablando de 4 o 5 regiones juntas. Estamos hablando, no sé, del sistema, el antiguo sistema interconectado del Norte Grande, que antes era efectivamente, no había conexión entre el centro y el norte. Esa región del sistema podría operar sola. La región que resta del sur también podría operar sola. Pero en general nosotros no podemos o no existe técnicamente la posibilidad de que granularmente, como uno quisiera, operar el sistema cada vez en pedazos más chicos.
En general eso no se puede. No, pero te lo preguntaba a Sandra, pero más que nada, claro, porque tú explicas que en realidad es mejor que esté todo conectado, ¿cierto? Que a nivel técnico, y está bien, es así. Pero yo me refería a en caso de emergencia, que se nos acabe la energía o se caiga un tramo de 300 kilómetros. Tener como uno tiene un generador. Claro, Sí. como el generador de petróleo que uno tiene en la casa o en un camping. No sé. Los emprendedores. Estoy exagerando, Sí. estoy exagerando, Claro. estoy poniendo como ejemplo. Como que las regiones tuvieran como pequeños tapones que salten, ¿me entiendes? Para generar. Claro, lo que usualmente ocurre es que los edificios que son claves, no sé, los consistoriales, bomberos, hospitales, tienen sus sistemas de suministro como local, pero son pequeños, digamos, para el suministro del hospital, del edificio consistorial. Entonces claro. ahí hay grupos diésel, usualmente esa es la tecnología más utilizada. Hay sistemas de baterías también que funcionan para consumos más chicos. Los sistemas de comunicación en general tienen sistemas mixtos. Pero pensar, por ejemplo, en tener una región aislada y decir, bueno, Santiago completo es una región que va a poder soportar claro. un apagón y mantenerse sola funcionando, no se puede. O sea, no hay generación suficiente en el anillo de Santiago para satisfacer la demanda de Santiago. Eso es Tiene superimportante. que venir energía del sur y del norte para que la ciudad funcione. Estamos conversando con el doctor Héctor Chávez del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile. Doctor, y aquí en general, en nuestro país, por su funcionamiento, ¿hay más complicaciones o problemas en las generadoras o en las distribuidoras? Bueno, usualmente si pensamos que los problemas son pérdidas de suministro y tiempos y cantidad de personas que quedan sin Afectadas, ese suministro, en general los problemas más complejos son en la distribución. Ya. O sea, si uno lo distribución. cuenta, o sea, las fallas de transmisión en general afectan una gran cantidad de gente, como el apagón, Claro. una falla de transmisión. Pero en general ocurren con una frecuencia que no es tan grande, por lo tanto la masividad respecto de la cantidad de veces que ocurre, igual es menor el impacto a la cantidad de veces mucho más frecuente que ocurre en la falla a nivel de distribución. Porque, bueno, eso se manifiesta cuando lo decíamos, ¿no? Se cae un árbol, se corta la luz. Choca un poste, se corta la luz. Sí, se cae el generador. Eso da la sensación de pronto para la gente de que es un sistema igual débil, ¿o no? O sea, es un sistema que lo percibimos débil ahora, porque en el pasado estaba funcionando básicamente bien. Habíamos tenido un apagón grande que fue el terremoto, ¿cierto? Claro. Que por Uno lo razones entiende. evidentes Obvio, claro. se cayó la infraestructura. Después tuvimos algunos incidentes que nunca llegaron a ser apagones hasta ahora. O sea, estamos pensando de 2011, bueno, 2010, 2011 también ocurrió un apagón producto de que había una parte de la infraestructura que todavía no se reponía. Entonces uno tuvo un montón de tiempo. Hay gente que ha vivido toda su vida sin haber sufrido un apagón. Ahora, eso no estoy diciendo de que, oye, es una cosa aislada y que no va a volver a ocurrir. Lo que estoy diciendo es que las condiciones, tanto del ambiente como propias del sistema eléctrico, son hoy diferentes, y eso es algo que tiene que estar monitorizándose y que la gente la está analizando. Ejemplo, estábamos hablando de la línea que se cortó, ¿cierto? Y que generó esta... escasez para la distribuidora, claro, ¿no? o no, digo yo, levantó esta palabra... de racionamiento. Racionamiento. Ya, racionamiento, perfecto. ¿cierto? Ahora, esta línea falló porque hubo una cuestión de clima que si lo pensamos de aquí a 50 años atrás va a ocurrir 2 o 3 veces durante 50 años, pero resulta que el clima cambió. Y eso va a ocurrir más Aumenta la seguido. frecuencia. Entonces, es una cuestión que hay que preocuparse. El suministro ha sido bien, de alguna forma, mantenido, pero las condiciones cambiaron. Claro. La integración de generación eólica y solar es un cambio tecnológico que ha producido también cuestiones operativas susceptibles de producir fallas en el futuro. O sea, hay sistemas, por ejemplo, hablemos de Irlanda, por ejemplo. Estamos hablando de que Europa está todo interconectado. Irlanda es un país que está como un poco aislado. Y a nivel de penetración de estos recursos, es más o menos parecido a nosotros, un poco más, digámoslo así, tienen harto viento en Irlanda. Y ellos tienen hartas preocupaciones y de hecho han llegado al límite de decir, bueno, no queremos instalar más cosas porque no sabemos qué va a pasar. Claro.
Y en ese límite estamos nosotros. Bueno, ahora de también. hecho, tuvimos la oportunidad de estar en el apagón en España no hace ti mucho. te pilló allá. Claro, y efectivamente se cortó la luz en España, en Portugal, en Andorra, en un montón de lugares, y fue una cosa tremenda que duró demasiadas horas. ¿Qué pasa aquí en nuestro país con la reacción cuando tenemos un corte de suministro? Porque incluso si lo comparamos con el apagón que tuvimos nosotros en el verano, aquí fue más corto que allá, por ejemplo. Sí, de hecho, el mismo apagón de 2011, del que estábamos hablando antes, fue mucho más breve la reposición de servicio. Entonces acá lo que ocurrió, y que bueno, todos ya medianamente lo saben en el sector, es que hubo una falla en los sistemas de comunicación y de monitoreo que permiten, por ejemplo, volver el suministro. Por decir, uno de los pasos más importantes después de un apagón es restablecer la energía en la moneda, en el sector de la moneda. Entonces hay todo un plan donde se tiene que prender, por ejemplo, la central Rapel, que es una unidad súper importante en ese sentido. Entonces hay todo un circuito de acciones que tienen que tomarse. Se enciende Rapel. Se enciende Rapel, uno obviamente tiene que aislar los otros consumos para que llegue, Rapel. Para hacerlo sencillo, que llegue un solo cable de Rapel al centro de Santiago. Entonces, para que la gente pueda hacer eso, no es que vayan con una camioneta a mirar si esto está prendido o apagado. Tiene que haber un sistema de monitoreo remoto en tiempo real, que uno diga, bueno, esta cosa está prendida, está apagada, y ahí toma una decisión y dice, ya, prendo Rapel y prendo, qué sé yo, el centro de Santiago. Esa acción no se pudo realizar correctamente porque esos sistemas de monitoreo no estaban funcionando como debían. Es que yo, escuchándote, Sandra, y todo lo que hemos vivido, a veces pienso, esta cabeza loca que piensa. ¿Hace bien pensar? Sí, fíjate, mi reflexión es que yo siento que hoy día estar sin luz es más grave que estar sin agua. Porque siento que estar sin luz te prohíbe tener todo. La comunicación o cargar un celular para hablar con alguien. Oye, estoy mal, estoy en una emergencia. Cocinar, comer, la refrigeración de los alimentos, está todo. Pero ojo, que hay gente que por estar sin luz está sin agua. Los edificios, por ejemplo, que tienen esta... Por lo mismo. Exacto. Porque está todo, o sea, el calefón no enciende si no hay luz, no hay energía, está todo, las decisiones se toman en un celular o en un smartphone que viene con energía, y a la larga el agua lo puedes comprar, quizás está en bodegas y todo, pero no sé, es una idea, un tema de conversación que te tiran nomás, pero tengo esa sensación. ¿Qué crees tú? Bueno, me apoyas, ¿cierto? Me apañas. Quisiera agregar que los sistemas de distribución de agua potable funcionan con bombas, y esas bombas también tienen electricidad. O sea, sí, pues. ¿Viste? Exactamente. A nosotros nos pasa que cuando se corta el agua, no se corta el agua en mi edificio porque tenemos esa bomba, pero se corta la luz y nos quedamos sin agua. Claro. Esperemos, es de esperar que este invierno, Héctor, tengamos menos incidencias, que tengamos mejor capacidad de reacción y sobre todo que nos preparemos, monitorecemos y veamos qué pasa para no caer en el racionamiento, que es parte de lo que estábamos conversando. Héctor Chávez, doctor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Encantado. Gracias. Vamos a seguir molestando todo el invierno nosotros. Gracias. Ya regresamos.